tendremos la oportunidad de enfrentar un gas ideal sometido a un proceso de calentamiento en el cual nuestra sustancia va a ser helio y la gran característica del helio es que no tenemos unas tablas para ello. Vamos a mirar cómo manejaríamos esta sustancia cuando no tenemos tablas, cómo podemos manejar nuestra ecuación de energía. Nos dice el ejercicio, un dispositivo cilindro-émbolo cuyo émbolo descansa sobre la parte superior de un conjunto de topes. Tan pronto vemos esa frase o esas palabras combinadas, descansa sobre una parte superior de un conjunto de topes, sabemos que se nos va a comportar como un tanque rígido hasta que se puedan mover ese cilindro émbolo. Seguimos. Nos dice que este sistema contiene 0.5 kilogramos de helio a 100 kilopascales y 25 grados centígrados. La masa del émbolo es tal que se requieren 500 kilopascales de presión para levantarlo. Nos preguntan cuánto calor debe transferirse al helio antes de que el émbolo empiece a levantarse, o sea, mientras nos comporta como un tanque rígido. Si ya se hubiera movido ese émbolo, tendríamos un sistema con dos procesos, un proceso con tanque rígido y otro proceso a presión constante, pero no es el caso porque simplemente nos dicen cuándo se va a empezar a mover, o sea, solamente tenemos un proceso con dos estados donde el proceso es a volumen constante. Lo primero que hacemos es vaciar nuestros datos en nuestra tabla. Nos dicen que tenemos helio, perfecto, nos dicen que tenemos 5 kilogramos, nos dan la masa, 0.5 kilogramos, 0.5 kilogramos, y nos dicen que está a 100 kilopascales. Y nos dicen que la temperatura es a 25 grados centígrados. Ya sabemos que en todos estos ejercicios debemos colocarlos en Kelvin más 273. Perfecto. Nos dicen también que necesitamos la R y la R tiene que ser del helio. Así que nos vamos a nuestra tabla y vamos a buscar el helio, cuál es su R. Dentro de toda esta eh, lista vamos a buscar el helio. El helio, ¿dónde lo encontramos? Por aquí tenemos el dióxido de carbono, helio, miremoslo por acá. Tenemos nuestra constante de 2.076 y es la que vamos a copiar directamente acá. La tenemos, listo. Y dentro de nuestra primera fase observemos que solamente tenemos una incógnita que es el volumen, el cual podemos despejar. Sabemos entonces que el volumen es igual a la masa multiplicado por el R multiplicado por la temperatura y dividido por la presión. Tenemos nuestro volumen y sabemos que se nos va a comportar a volumen constante, entonces va a ser el mismo. Sabemos que nuestro sistema va a tener la misma masa, simplemente la copiamos y evidentemente el R va a ser el mismo, el helio siempre va a ser helio. Perfectamente. Y sabemos la presión final, que es en la que se va a empezar a mover ese cilindro émbolo, que es de 500 kilopascales. Por ende, podemos encontrar la temperatura final, porque es el único dato que observen nos hace falta en el estado 2. Esto es bastante cíclico y repetitivo. La temperatura 2, entonces será igual a la presión multiplicada por el volumen dividido entre nuestra masa y nuestra R. Y aquí encontramos la temperatura. Ya tenemos todos nuestros datos. Ahora necesitamos encontrar la U. Pero señores, cuando vamos a buscar nuestras U en las tablas, nos sucede lo siguiente, algo bien interesante. Cuando nos paramos acá, en esta tabla resumen, la A2 en la parte B, tenemos diferentes sustancias, aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Estos mismos que tenemos acá son los datos que tenemos en las tablas posteriores y observemos que aquí no tenemos al helio. Por ende, no podemos utilizar las tablas, ni las tablas con kilojulio sobre kilogramo, ni las tablas de kilojulio sobre kilomol. Necesitamos utilizar la aproximación y no la podemos hacer con esta. Entonces tenemos que ir a donde tengamos datos y es esta tabla A2 en la parte A, donde nos van a dar los calores específicos en diferentes sustancias a una temperatura promedio de 300. Aquí encontramos el helio y entonces aquí podemos encontrar cuánto vale su C sub B. No podemos hablar de un C sub B promedio porque no conocemos más datos. Simplemente el C sub B va a ser igual a 311,56 kilojulios sobre kilogramo Kelvin. Este es el dato. Entonces lo vamos a anotar por acá y lo vamos a colocar en nuestra pauta interesante por acá, donde lo hemos hecho posteriormente. Aquí sabemos que este dato está dado a 300 grados centígrados, olvidémonos de lo anterior. Toda esta ecuación que tenemos en la izquierda de tablas simplemente no aplica. ¿Por qué no aplica? Muy sencillo, porque simplemente no tenemos esos datos. No podemos trabajar con ella.
necesariamente nos tenemos que ir por aproximación. Y por aproximación, como lo hemos mirado anteriormente, simplemente es cambiar esta última parte de la energía inicial, la apuntamos a la parte final, hacemos el delta U, este es el mismo proceso y nos va a quedar exactamente igual. Vamos a mirar cuáles son los datos que tenemos acá. Ya están cuadrados directamente de nuestra tabla. Observemos que la masa son 0.5, lo estamos trayendo aquí directamente, el C superior promedio lo acabamos de encontrar, la temperatura final la traemos de tabla y la temperatura inicial también. Por ende, cuando miramos el ejercicio, solamente tenemos un calor inicial, trabajo de entrada no aplica, trabajo de frontera no aplica porque este porción va a ser un tanque rígido, energía perdida no aplica y simplemente sacamos nuestro calor de entrada. Y nuestro calor de entrada, como ustedes observan en nuestra ecuación, parémonos aquí en la celda, pues simplemente va a ser lo que tenemos al otro lado. Va a ser nuestra masa multiplicada por nuestro C sub P y esto multiplicado por el delta de temperatura para obtener entonces que el calor adicionado en este proceso es de 1456,89 como es la respuesta que nos indica el ejercicio.